Rosemary Reed se encontraba delante de la imponente residencia de los Felton. Estaba dispuesta a encontrar respuestas sobre la misteriosa desaparición de Celeste, la hija adoptiva de Richard Felton y Arianna Gallo. La pequeña nunca fue encontrada y el caso quedó archivado cuando el único sospechoso, el Dr. Wiman, se quitó la vida. Todas las pistas la habían conducido hasta allí, así que decidida llamó al interfono, haciéndose pasar por doctora del Centro de Salud Santa Margarita, donde tiempo atrás Richard Felton estuvo siendo tratado por una extraña enfermedad parasitaria. Fue Gloria quien abrió la puerta. Era la enfermera y criada que se encargaba de los cuidados de Felton. Y no estaba dispuesta a dejarla pasar, ya que todos los tratamientos en ese hospital fueron un fracaso. Pero cuando Rosemary dijo que estaba estudiando su enfermedad de manera extraoficial y que había encontrado una terapia alternativa, pronto mostró interés. Una vez dentro de la mansión, Gloria le informó sobre la situación mientras la acompañaba al despacho. Al parecer el matrimonio estaba pasando un bache. Rara vez se les veía juntos. Arianna solía estar encerrada en su cuarto escuchando música. Una y otra vez, siempre la misma canción. Richard Felton se contagió en 1958 durante un viaje a Egipto por un tipo de polilla llamada Lepidopteros. Esa extraña enfermedad era capaz de ensanchar los huesos, acelerar el proceso de curación y la regeneración del tejido. Pero esas polillas también utilizaban el cuerpo humano como un nido donde comer y poder reproducirse. Los primeros exámenes médicos mostraron deficiencias hormonales y sobredosis de medicamentos sin prescripción como el fenoxil, un químico utilizado para borrar partes de la memoria, posibles traumas o recuerdos. Después de eso se negó a hacer más pruebas en el centro de salud. Al preguntar por su hija Celeste, comenzó a volverse más esquivo. La policía dijo que se escapó de casa. Nunca consideraron el secuestro, ya que no hubo petición de rescate. Los jóvenes a veces deciden marcharse sin más. Y eso es lo que mi hija decidió hacer. Cuando Rosemary preguntó por qué en ocasiones llamaba a Celeste por el nombre de Jennifer, el hombre estalló en cólera echándola de la casa sin darle opción alguna a continuar con el interrogatorio. Rosemary no iba a darse por vencida. Esperó hasta que Gloria acabara su turno y se marchara a su casa, para colarse de nuevo en la mansión. Esta vez hablaría con Arianna Gallo. No sabía dónde encontrarla, pero la música del tocadiscos la guió hasta una habitación de la segunda planta. Entró en sigilo en el dormitorio con la esperanza de encontrar a la mujer y ver si le podía sonsacar algo de información. Pero lo que encontró allí fue el podrido cuerpo de Arianna tendido sobre la cama. Las polillas entraban y salían por todos los orificios del cadáver, dejando claro que ahora eran ellas las dueñas de ese cuerpo marchito. En ese momento, el tocadiscos se quedó atascado, repitiendo constantemente la misma estrofa. Rosemary se escondió rápidamente en el armario antes de que Felton apareciera para ver qué sucedía con la música. Contempló en silencio la siniestra escena. Ese demente desnudo y tapado tan solo con un delantal de plástico hablaba con su difunta mujer como si allí nunca hubiera ocurrido nada. Pero el nombre que utilizó al referirse a ella no fue el de Arianna, sino el de Jennifer. Cuando por fin Felton se fue del dormitorio, Rosemary encontró un periódico que hablaba sobre el cierre del Rosso Gallo, la granja del señor y de la señora Felton. Todo apuntaba a que muchos de sus productos habían sido infectados por un polen tóxico que provocaba una parasitosis severa. La familia de los Ashman, los encargados del convento y de la plantación, fueron los que alertaron a la policía sobre un posible caso de contaminación. Felton señaló al Dr. Wiman de haber utilizado dinero de la compañía para sus propias investigaciones, que consistían en intentar mejorar la fórmula del fenoxil, mezclándolos con los beneficios de la enfermedad de las polillas. La fuga del químico había contaminado a la familia de los Ashman y a las monjas encargadas del convento y de la granja por una extraña parasitosis. Tiempo después, hubo un incendio en la granja. Las puertas que daban al exterior estaban cerradas con llave. Ese psicópata la perseguía por toda la residencia con una hoz.
No sabía qué sería capaz de hacer si la encontraba, pero por suerte ella contaba con una gran ventaja. Uno de los síntomas de la enfermedad, aparte de las úlceras, era la fotosensibilidad, que podría llegar a ser letal bajo un tiempo prolongado a la luz. Así que aprovechó la oscuridad de la mansión para seguir registrando la casa en busca de cualquier pista sobre lo ocurrido con Celeste y resolver el otro gran enigma: ¿quién o qué era Jennifer? En la biblioteca proyectó un rollo de película en la que mostraba una de las sesiones en las que Gloria trataba a su paciente mediante hipnosis y fenoxil para tratar de borrar algunos recuerdos. En el metraje, a Felton le costaba centrar la vista en el metrónomo. Parecía que cada vez que intentaba recordar algo, la cabeza le fuera a explotar. Intentaba responder a las preguntas de Gloria sobre Celeste, pero los recuerdos no eran claros y el dolor se mezclaba con los traumas de su infancia. Al final confesó que Celeste se marchó de casa durante una temporada, pero que tiempo después regresó de vuelta con ellos. Pero esa no era mi pequeña, no. Esa no era Celeste. Era Jennifer. Jennifer tiene la culpa. Nunca debería haber nacido. Mi padre me hizo daño para alejarme de ella, pero yo seguía queriéndola. Felton apareció en la sala echándole un lazo de animales al cuello. Tras el forcejeo, consiguió liberarse y justo antes de alcanzar la puerta, apareció una imponente monja roja rodeada de un enjambre de polillas. Incluso Felton salió corriendo asustado al verla. La extraña mujer tenía el control sobre los insectos y, armada con una columna vertebral, empezó la persecución. Herida, Rosemary logró ocultarse en el altillo. El lugar era de lo más siniestro. Estaba repleto de maniquís, marionetas y todo tipo de juguetes. Daba la sensación de que una niña había vivido allí durante mucho tiempo. Y aunque ya no era tan niña, pronto se dejó ver. Un grito desgarrador surgió de entre los maniquís. Una mujer de cabello rubio se abalanzó sobre Rosemary. No sabría decirte cuál de las dos estaba más asustada, pero sí que juntas se cayeron por la trampilla al piso inferior. Cuando Rosemary por fin despertó, la mujer estaba viendo la televisión. Tenía que tener cuidado de no alterarla. Cualquier cosa podría hacerla entrar en cólera. Cuando le preguntó quién demonios era, esta respondió sin apartar la mirada del aparato, que la respuesta a sus preguntas estaban detrás de la chimenea. Y era cierto, tras el muro se encontraba la habitación de Celeste. Rebuscó entre los cajones con la suerte de encontrar una grabación, en la que por fin se desvelaban algunos de los secretos. Encerraron a Celeste y a su madre en ese dormitorio, obligándolas a recibir también el tratamiento bajo hipnosis y fenoxil. Papá nos encierra. Puedo irle a rezar a esa estúpida monja y llorar a través de la pared. Mamá me ayudará a escapar como la otra vez. Una de las tablas está mal puesta y creo que podría llegar al ático a través del espacio entre los paneles de la pared. El ático es la única planta que no ha sido cerrada con barrotes. No sé qué dejaré atrás, mi yo o esos difusos recuerdos. Se coló por el armario hasta llegar a la bodega y en una de las mesas encontró una caja con una foto y un certificado de nacimiento. Lo que contenía era algo realmente revelador. Era imposible, pero el nombre que figuraba en el documento de nacimiento era el de Jennifer Richard Lane Felton. Richard Felton era Jennifer. Ahora entendía por qué se negó a hacer más pruebas en el hospital. Habrían descubierto que en realidad era una mujer. Fue una decepción para su padre. Fue un debilucho. Solo era una niña, pero fue obligado a vivir como un hombre en contra de su voluntad. El matrimonio había sido por negocios entre suegros, donde lo que importaba no era el amor, sino el interés económico. Por eso estaba obsesionado con Celeste. Cuanto más crecía,
más le recordaba la infancia con su padre, llegando incluso a confundirse y llamarla por el nombre de Jennifer. Veía en ella la parte que su padre había intentado suprimir. Años más tarde, trató de borrar su identidad secreta mediante el fenoxil, llegando incluso a convertirse en un adicto. Cuando iba hacia el altillo, se topó con Gloria. Esta la socorrió dándole un tranquilizante, ya que Rosemary estaba al borde de un ataque de nervios. Pero lo que realmente hizo fue drogarla. Aprovechando los efectos de la droga, Gloria mostró su verdadero yo, la monja roja. El enjambre de polillas se multiplicaba a su paso, y aunque Rosemary trató de huir, no llegó lejos. Cuando por fin despertó, estaba atada en una silla. Felton no paraba de hablar, estaba drogado con fenoxil y bajo hipnosis, y Gloria, harta de escucharlo, acabó cortándole la lengua. Rosemary, horrorizada, gritó maldiciendo a la mujer la clase de persona que era. No iba a suplicar por su vida a esa zorra. Pero ésta la agarró de la cabeza estampándosela contra la mesa. La había reconocido. Rosemary había sido una de las monjas recolectoras del convento y de la granja. Cuando las hermanas se contagiaron, tomaron esa enfermedad como si fuera un don divino, el poder regenerarse. Incluso algunas llegaron a dominar a su antojo a las polillas. Y cuando Rosemary descubrió que todo había sido culpa del nuevo prototipo de fenoxil que Felton y Wyman estaban creando, provocó un incendio en la granja, donde murieron todas, menos la hija de los Ashman. La superviviente juró venganza y cambió su nombre por el de Gloria. Rosemary no recordaba nada de todo aquello. Seguramente su memoria quedó afectada tras el escape del químico en la granja. Antes de marcharse, Gloria se acercó a Felton. Le agarró de la cara y le susurró: Ella es Jennifer, es tu hija. Representa todo lo que no has podido tener, lo que te fue arrebatado, y ahora la tienes delante de ti. ¡Quémalo todo! El desquiciado hombre comenzó a esparcir gasolina, pero Rosemary encendió un mechero y lo lanzó contra él estallando en llamas. Ese pobre bastardo murió calcinado. Su única salida era el ático y Gloria la estaba esperando allí. Se enzarzaron en una continua pelea donde se defendieron con uñas y dientes, pero Rosemary supo jugar sus cartas con ingenio. Subió las persianas dejando entrar la luz del exterior. La fotosensibilidad provocada por la enfermedad podía llegar a ser letal. Tanto fue el dolor de Gloria que decidió sacarse los ojos. Se guiaba por el sonido de los pasos de Rosemary para atraparla. Se puso delante del ventanal haciendo ruido a posta para que Gloria la atacara, y justo antes del impacto se apartó dejando que cayera al vacío. Rosemary se acercó a la moribunda. Pidió perdón a la que tiempo atrás fue su hermana en el convento. Ella lo intentaba, pero no podía recordar lo que sucedió entonces. Antes de morir, Gloria confesó que después de sobrevivir al incendio, juró venganza. Se infiltró en la casa de los Felton haciéndose pasar por enfermera y criada. Como bajo hipnosis, obligó a Richard Felton a cumplir sus deseos. Sus últimas palabras fueron para animarla a seguir buscando a Celeste, que consiguió escapar gracias a su madre, así que muy probablemente aún siguiera con vida. Aún había esperanzas. Continuará.